Muy bien, en este programa del Bar del Fútbol, muy corto, vamos a respondernos la pregunta de ¿por qué el 21 de junio debe ser declarado el Día del Futbolista Profesional en Venezuela? Todo esto y mucho más en su programa El Bar del Fútbol. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a su programa El Bar del Fútbol, donde normalmente exploramos todo lo que tiene que ver un poco con el fútbol nacional, el fútbol venezolano, un poco más a profundidad de lo que lo hacemos con el precio del deporte. Esta vez no vamos a ir tanto en profundidad, pero vamos a tocar un tema importante. ¿Cuándo debería ser el Día del Futbolista Profesional en Venezuela? Muy buenos días nuevamente, mi nombre es Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte Internacional y estoy acompañado el día de hoy de mi colega Elena Mundaray, también la llamada Dama del Derecho del Deporte. Buenos días, Elena, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal están todos? Gracias por acompañarnos en otro episodio del Bar del Fútbol. También nos acompaña mi socio Andrés Moró, especialista en mercadeo deportivo, mejor conocido como el señor Moró. ¿Qué tal? Es un gusto saludarte. Y también el mago del diseño y la identidad en el deporte, desde Montevideo, Uruguay, Brandon Buquet. Hola a todos, un placer estar de vuelta. Y por supuesto ustedes que nos acompañan, al menos en el precio del deporte, semana a semana. ¿Por qué el 21 de junio debe ser declarado el Día del Futbolista Profesional? Bueno, porque tenemos uno de los mayores rebeldes del fútbol venezolano, nació ese día, Luis Mendoza. Yo quiero que entre todos compartamos un poquito sobre quién es y quién fue Luis Mendoza para entender su importancia, porque hay muchísimas personas nuevas en el fútbol nacional, hay muchas cuentas nuevas, hay muchos chicos nuevos que se suman, y no saber lo que ha pasado antes de nosotros haber nacido es ser un niño toda la vida. Y eso no es lo que queremos para nuestro fútbol. Habiendo dicho esto, ¿por qué Luis Mendoza es importante? Lo primero que hay que contarles es su contexto. Luis Mendoza, que crece en los años 50, 60, ya se vuelve futbolista profesional, pues participa en un fútbol que se llama el fútbol de colonias. ¿Cómo era ese fútbol de colonias en los años 70, 60 y 70? Miren, hay que decirlo. El fútbol venezolano en los años 1900, primero se radicalizaba mucho en Caracas. Y siempre eran los europeos los que directamente fomentaban el fútbol. El equipo Dos Caminos, el equipo de Loyola, todo venía con cuestiones europeas, y se hacía sentir como el deporte de los extranjeros. Pero el momento donde esto se sintió más fue en los años 60 y 70, después de la Segunda Guerra Mundial, la dictadura de Franco, etcétera, etcétera. Muchos inmigrantes españoles vinieron a Venezuela, italianos, portugueses y de otros países, incluso alemanes, etcétera, etcétera. Y empezó a finales de los 50, en el año 57, la era del fútbol profesional venezolano. Antes era aficionado, ahora era profesional. En esa era del fútbol profesional, los europeos eran los que mandaban en Venezuela porque lograron tener riquezas, trajeron riqueza, y en ese sentido los europeos creaban clubes de fútbol con que los criollos no podían competir. Miren, un ejemplo de eso, antes de la época de fútbol profesional, vino en el 47, cuando la Asociación Nacional de Fútbol, todavía no se llamaba Federación Venezolana de Fútbol, la Asociación Nacional de Fútbol propuso la creación de dos torneos, uno para extranjeros y uno para criollos. Imagínense ustedes lo segregado que estaba la situación, ¿no? Bueno, esto en los años 50, 60, estos equipos que se formaban con identidades nacionalistas. Por eso teníamos el Galicia, el Portugués, el Deportivo Italia, entre otros. Había uno con un nombre incluso completamente en alemán que no puedo pronunciar, pero era así. Y estos equipos iban para reforzar su identidad nacionalista de, bueno, el Deportivo Italia quiere jugar con jugadores italo-venezolanos o italianos propiamente, y se traían jugadores de afuera también de esas mismas nacionalidades, y era reforzar esa nacionalidad extranjera aquí, y rechazaban básicamente al venezolano y decían, no, el venezolano no es suficientemente bueno para acá, el venezolano no puede estar en este fútbol, el venezolano no puede estar aquí, y lo rechazaban. Eso hizo mucho daño a nuestro fútbol, y el venezolano mismo
Y esta es una de las preguntas que nos hacemos de ¿por qué el venezolano no conecta igual con el fútbol que con el béisbol? Bueno, porque es que el fútbol en sí en Venezuela en ese momento rechazó al venezolano desde su fanaticada hasta sus jugadores, su directiva, etcétera, etcétera, etcétera. Era un rechazo muy fuerte porque era reforzar identidades nacionales dentro del país. Por favor, que esto no se extienda y se malentienda que esto es actualmente así o que no hemos superado esas barreras. Todas esas barreras en el año 2026 están más que superadas. Pero la historia de nuestro fútbol fue así y hay que entenderlo. Y así como fue negativo en ese aspecto, también esos condicionamientos tácticos y técnicos también mejoraron al futbolista venezolano. No todo puede ser bueno o malo como tal. Las rivalidades básicamente eran entre equipos que llamaban el clásico europeo, por ejemplo, entre el Deportivo Italia y el Deportivo Portugués, que llegó a tener 30.000 espectadores en el Estadio Olímpico de la UCB. O sea, era un momento donde todo estaba estaba permitido sacar al venezolano y simplemente fomentar la ideología europea. Y esto pasaba directamente desde el directivo, el jugador, el entrenador, etcétera, etcétera, etcétera. Allí es cuando viene Luis Mendoza o Mendocita. Mendocita, que es hijo de una italiana, tiene madre italiana, Mendocita viene a jugar y dice que él, bueno, se tenía que pelear hasta con el propio equipo para quitarle la pelota a la gente, ¿no? Pero bueno, para terminar, porque esto lo van a contar un poco más mis compañeros, para terminar un poco interesante, fíjense, el Deportivo Italia fue uno de los más grandes equipos que hubo, que hoy en día creo que es el Deportivo Miranda, etcétera, etcétera, y uno de sus mayores logros fue que venció a Fluminense en el año 71 en el pequeño Maracanazo, ¿no? También estuvo el Deportivo Portugués, estoy hablando de los más famosos, el Deportivo Galicia y el Unión Deportivo Canarias. Después se sumaría el Marítimo, el famoso Marítimo, y bueno, poco a poco vino un declive de estos clubes, temas económicos, cambió bastante la sociedad, el aislamiento y no ayudó a la cuestión, y esto hizo que viniera un declive y en los años 2000, bueno, estos equipos poco a poco fueron cambiando de nombre, a pesar de que aparecían equipos como el Real Sport, que hoy en día es el Deportivo La Guaira, como vemos, cambiaban de nombre para conectar más con el aficionado venezolano. Pero en ese momento, el venezolano no era tomado en cuenta en el fútbol y por eso hay esa desconexión y eso, entre otras cosas, fue lo que le hizo negativo esta situación al fútbol venezolano y ahí creció Luis Mendoza. Pero bueno, cuéntanos un poco sobre Luis Mendoza en sus primeros pasos, Elenita. Sí, es necesario comenzar desde el principio, como así dicen por allí. Fíjense, buscando más información, evidentemente, sobre Mendoza, conseguí varios videos haciéndolo en homenaje a él, a su carrera deportiva. Y en esos videos mencionan que fue un futbolista enamorado total de su deporte, que prácticamente día, noche, madrugada respiraba fútbol. De hecho, tiene una hija que tiene el nombre de Maradona, porque evidentemente era uno de sus íconos para el momento. Pero eso significa lo que se trataba el fútbol para él. Empieza su carrera a los 15 años en el Club Banco Agrícola y Pecuario en el año 1961, convirtiéndose evidentemente en uno de los debuts de jóvenes, de personas con menos edad en el fútbol venezolano. No sé si hay alguien que haya roto este récord, por así decirlo. Sé que el Carabobo tiene un chico de 16 años, de este año hizo su debut, pero a los 15 años fue Mendoza. Y justamente su apodo de Mendocita viene porque jugaba con adultos, con hombres. Y de cariño, la fanaticada o la prensa empezó a llamarlo Mendocita porque además era rápido, era delgado y era el más pequeño de toda la camada de futbolistas que había en ese entonces. Y por eso con cariño el apodo de Mendocita, que bueno, ha durado incluso más allá de su vida. Luego de en el 61 estar con el Banco Agrícola y Pecuario, va al Deportivo Italia porque evidentemente llama la atención de los clubes venezolanos por su talento, por la figura que era, y eso además le lleva en el año 1961 a participar en los Juegos Bolivarianos representando a Venezuela, obteniendo una medalla de bronce. Así que causó una revolución Mendocita desde muy temprana edad en el fútbol venezolano. Sus registros, sus datos, su historia así lo demuestra. Y bueno, vamos a hablar un poquito más sobre esto para darle continuidad a mis compañeros para que también agreguen más datos sobre esta figura del fútbol de Venezuela. Sí, y de ahí Luis Mendoza entra en el fútbol profesional
irrumpe en el fútbol profesional fuertemente y empieza a entrenar con los clubes siendo muy joven, como dices tú, Elena, con mucho talento. Y lo más interesante es que él contaba de que yo me sentía extranjero en mi propio país. Porque cuando él entra en esos equipos coloniales, él dice que se siente extranjero porque todos eran de afuera prácticamente o con nacionalidades distintas. Y él amaba a su país fuertemente, como tú dices. Yo creo que es el futbolista que más ha amado al fútbol venezolano y la persona que más ha amado al fútbol venezolano. Tú lees su libro, que digo, y aquí vengo yo, creo que se llama el libro. Tú lees el libro y él lo que menos habla es de sus hazañas. Y eso que tenía un talento espectacular, lo que menos habla es de sus hazañas. Lo que más habla él es las hazañas de las otras personas. Todo lo que él admiraba de los demás, todo lo que él decía de los demás. Y entonces hasta decía, ¿sabes qué? Yo tenía que agarrar y pelearme con mi propio compañero porque no me pasaba el balón. ¿Mm? Es decir, él quería enaltecer directamente al futbolista venezolano. Pero para contarnos un poco la historia de los clubes, tenemos aquí a Brandito directamente que nos cuente su historia. Bien, yo le voy a hablar sobre la trayectoria a nivel de clubes de Mendocita y la verdad es que una trayectoria bastante envidiable. Como comentaba bien Antonio, tuvo un paso por estos clubes que eran de origen europeo, así que su primer club fue un club que capaz algunos no conocen, yo no tuve la oportunidad de conocer, el Club Banco Agrícola y Pecuario. Luego pasó por Deportivo Italia, luego pasó por Deportivo Galicia, que eran clubes que eran potencias para ese entonces, tanto así que hoy en día siguen recordados como uno de los grandes equipos que tenían una bonita rivalidad. Y luego sí, llega a Estudiantes de Mérida, esta primera experiencia con un club venezolano, de origen venezolano, criollo. Y no solamente eso, un dato no menor es que fue el primer capitán de Estudiantes de Mérida. Ya en el palmarés vamos a hablar de lo importante que fue Mendocita para Estudiantes de Mérida. Luego pasa al Portuguesa Fútbol Club, un Portuguesa de una época dorada donde se convierten en el gran equipo venezolano con hazañas internacionales y mucho más, pues liderados de la mano de Mendocita y también, no sé si coincidió con Jairzinho, ahí sí desconozco, pero creo que era la época dorada de Portuguesa Fútbol Club y Mendocita fue uno de los pilares de este momento. Luego vuelve otra vez a un segundo paso por Deportivo Galicia y cierra su carrera en el Caracas Fútbol Club, así que no son equipos cualquiera, son equipos de renombre y de historia y tradición hasta el día de hoy, incluso en el fútbol venezolano, como son Estudiantes de Mérida, Portuguesa y Caracas Fútbol Club. Y en su estancia por todos estos clubes consiguió 5 campeonatos. Estamos hablando que Mendocita tiene las mismas estrellas que Portuguesa, por dar un ejemplo. Incluso tiene más estrellas que varios cuadros, varios equipos del fútbol venezolano. No supera a Caracas Fútbol Club y Deportivo Táchira, pero sí tiene más estrellas que la mayoría de los equipos de toda la liga. Así que él consiguió campeonatos con Deportivo Italia, lo hizo 2 veces con Deportivo Galicia, consiguió una de las 2 estrellas de Estudiantes de Mérida y finalmente también consigue una de las 5 del pentacampeón Portuguesa Fútbol Club. Así que equipo donde estuvo, prácticamente equipo donde salía campeón, era figura y referente y es uno de los argumentos más para ser tomado en cuenta como esta figura baluarte del fútbol venezolano en quien inspirarnos para hacer honor y reconocer el Día del Futbolista Profesional venezolano y dejar de adquirir otras culturas y otras fechas que capaz no son propias de nosotros. Mendocita era identidad, llevaba el 10, la pateaba como los dioses, jugaba increíble. Brandon no jugó con Jairzinho, Jairzinho fue más hacia el 77, Mendocita salió del Portugués en el 74. Y también fue de los primeros jugadores que estuvo y que representó a Venezuela, como ya comentó Elena, la primera medalla de bronce en esos Juegos. También tenemos que Mendocita, la primera vez que Venezuela participa en unas eliminatorias mundialistas, o como les dije en otro programa, en la primera fase de un mundial de fútbol, fue en el año 65 para el mundial del 66, ¿no? Y allí empieza su periplo. Andrés nos va a contar un poco más de esa participación de Luis Mendoza en las selecciones nacionales. Exactamente, vamos a remontarnos a 1961, año donde debuta Mendocita como profesional y año donde también, como mencionaba Elena, fue convocado a los cuartos Juegos Bolivarianos que se llevaron a cabo en Colombia, que se realizaron en Barranquilla, que obtuvo la medalla de bronce y ya desde ahí empezó a sonar en el radar venezolano, en el radar nacional.
Mendocita diciendo que iba a hacer presencia en 2 eliminatorias a los clubes del mundo, la de Inglaterra 66, como bien dijo Antonio, la primera vez que Venezuela se sumaba a esto, y la segunda fue para México 70. En total jugó 24 partidos con la selección absoluta, marcó 4 goles y entre todas las categorías jugó 55 partidos y anotó 12 goles. También jugó en 3 Copas Américas y jugó un campeonato sudamericano sub-20. Mendocita fue una de las personas más referentes en esa época por su talento, por todo lo que podía hacer en una cancha, y tanto así que fue convocado para integrar la selección del resto de América para enfrentarse al Real Madrid, que vino a jugar justamente acá en el Estadio Olímpico de la ciudad de Caracas, de la UCB, en el año de 1977. Creo que Mendocita ha sido uno de los grandes referentes y de los grandes jugadores que hemos tenido, tanto talento. Cuando uno habla con otras personas también te dicen lo mismo de aquella época, y siempre fue un jugador muy humilde, que de verdad él, como dice Antonio en su libro, también no hablaba mucho de su carrera ni de su hazaña, sino de las vivencias que veía del fútbol venezolano. Dicen que marcó un golazo contra Colombia, que fue uno de los mejores goles de ese año en el mundo, cuando casi que de media cancha por un costado agarró, la pateó durísimo y se la clavó en el arco a Colombia, entre otras cuestiones, ¿no? Luego Mendoza fue parte entrenador y tuvo un periplo de entrenador como tal. Fue a hacer incluso en algún momento alguna suplencia en la selección nacional, pero hoy venimos a hablar de su parte como futbolista, porque tenía una técnica envidiable. Eso es lo que podemos leer, eso es lo que podemos haber escuchado en los relatos. Además, llevaba la número 10 y siempre exigía y demostraba que el venezolano sí tenía talento para jugar al fútbol en Venezuela, y siendo un extranjero en su propio país, lograr el reconocimiento máximo al talento venezolano como tal. Él decía, tengo fama de jodido, pero me la he ganado por defender lo nuestro. Eso es lo que decía Mendocita. Su lucha constante fue exigir que el talento local recibiera el mismo respeto y las mismas condiciones que los importados. Siempre fue crack. Y desde su punto de vista de crack, no agachó la cabeza. Pidió que le dieran oportunidad a los demás. Pidió que el venezolano fuera parte de su propia selección. Pidió que se reconociera el talento venezolano. Sin Luis Mendoza no hay Juan Arango. Sin Luis Mendoza no hay Vizcarrondo. Sin Luis Mendoza no hay Tomás Rincón, ni Savarino, ni Salomón Rondón, ni Cristian Macú, ni nadie. Sin Luis Mendoza, el fútbol venezolano no hubiera despegado. Él es un gigante que se puso el primero para que los demás crecieran en los hombros de ese gigante. Y yo creo, honestamente, y por eso le pido a cualquier institución que sea la encargada de esto, el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Venezuela, la UFPB, la Federación de Fútbol, el Ministerio del Trabajo, lo que sea, que por favor no olvidemos a quién puso la primera piedra para un futbolista venezolano, para el reconocimiento de nuestra identidad y de quiénes somos, una identidad que en los últimos años ha sido tan magullada. Solo personas como esta nos tienen que hacer recordar por qué la nacionalidad venezolana sí tiene valor y sí es importante. En béisbol, en fútbol, en tenis y en lo que sea. Los venezolanos podemos ser buenos. Lo demostramos todos los días aguantando las penurias. Y este señor aguantó las penurias en un fútbol que rechazaba la nacionalidad venezolana. Habiendo dicho esto y por su lucha y su pelea, yo quiero simplemente hacer esa solicitud de que el día de su cumpleaños se conmemore el Día del Futbolista Profesional en Venezuela. Sin más nada que decir, este era un segmento muy corto. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Estuvieron trabajando para ustedes Elena Mundaray, la dama del derecho del deporte. Nos vemos en una próxima oportunidad por acá por el Bar del Fútbol. También estuvo trabajando el pivote del mercado deportivo, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Hasta luego y nos vemos en la próxima. Y por supuesto estuvo con ustedes el mago del diseño y la identidad en el deporte, Brandon Bucket. Un placer y nos vemos en la próxima ocasión. Muchísimas gracias. También estuvo trabajando su servidor Antonio Quintero. Muchas gracias por su sintonía semana a semana. Chao, chao. Bye, bye.